El 14 de octubre del año 2011, una pareja conformada por la periodista Barbara Anderson y el publicista Andrés Bianchotto esperaban felizmente la llegada de su primer bebé, y para que la ilusión fuera completa, ni siquiera quisieron saber si iba a ser niño o niña hasta el momento de su nacimiento. Todo iba bien en el quirófano, hasta que llegó el momento de ponerle la epidural a Bárbara, ya que en lugar de anestesiar la parte baja de su cuerpo, como es normal en estos casos, desgraciadamente la cánula se volteó, afectando a sus órganos superiores como los pulmones y el corazón. Esto fue de tal gravedad que le produjo un infarto y parálisis pulmonar que la dejaron inconsciente justo cuando el bebé estaba a punto de nacer. Debido a las graves complicaciones, Bárbara no pudo terminar de pujar y quedó al borde de la muerte, por lo que el cordón umbilical se cerró y el bebé quedó sin oxígeno, así que el doctor tuvo que sacarlo como pudo del canal de parto y nació sin signos vitales. Cuando se completó la extracción, el médico se enfocó en Bárbara y otra doctora se hizo cargo del bebé. Y aunque logró reanimarlo, aquellos minutos cruciales que pasó sin oxígeno fueron suficientes para causar graves daños en su delicado cerebro. Después de aquel accidente, el pequeño, a quien llamaron Luca, estuvo 2 meses en cuidados intensivos neonatales. Durante ese tiempo se le practicaron varios estudios, de los cuales se dedujo que aquel bebé había quedado con una condición llamada leucomalacia periventricular bilateral en ganglios basales. Esto es un daño a la sustancia blanca del cerebro que ocurre en los 2 hemisferios. En términos más sencillos, es una parálisis cerebral de 4º grado que le causa múltiples incapacidades a quienes la padecen, entre ellas la pérdida del habla, la vista, el oído y el movimiento. En el caso de Luca, esta discapacidad le llevó a perder la movilidad de prácticamente todo su cuerpo, salvo sus ojos y algunos pequeños movimientos que después de muchísimo esfuerzo podía lograr. Además, debido a esta condición, Luca sufría ataques de epilepsia frecuentemente. Cuando por fin salieron de la clínica luego de aquellos 2 meses, los doctores dijeron que Luca quedaría en aquella situación por el resto de su vida, que no caminaría, que no hablaría, que nunca iba a comer por sus propios medios y muchas otras cosas que nunca haría por sí misma. En entrevistas posteriores, Bárbara afirmó que ese fue el momento más brutal de su vida. Tras aquella difícil noticia, los primerizos padres volvieron a casa. La infancia de Luca estuvo llena de desafíos y luchas, puesto que cada día era un nuevo reto. La rutina de los padres durante esta etapa consistía en trabajar y cuidar del bebé. El pequeño dependió de ellos para aprender a respirar. No comía por sus propios medios, sino que lo hacía a través de su ombligo, puesto que gastaba mucha energía y tiempo en comer porciones que eran demasiado pequeñas. Tomaba agua a través de una jeringa por la boca, se comunicaba a través de pequeños movimientos y pataditas, pero su mayor medio para expresarse eran sus expresivos ojos, por medio de los cuales transmitía cómo se sentía, o si algo le gustaba o no. Años después, Bárbara y su esposo Andrés tuvieron un segundo hijo llamado Bruno, quien estableció a medida que crecía un fuerte vínculo con su hermano y se convirtió en una gran compañía y apoyo para Luca. Bárbara y su esposo, a pesar del desalentador diagnóstico que tenía su hijo mayor, desde el inicio probaron diferentes métodos de rehabilitación, estimulación y medicinas, buscando una y otra vez alternativas para mejorar e incluso cambiar la condición de su hijo. Pero la respuesta por parte de los doctores seguía siendo determinante. La parálisis cerebral no tiene cura y la epilepsia solo se puede controlar. No obstante, la pareja nunca perdió la esperanza de mejorar radicalmente la vida de su hijo, hasta que un día todo pareció encajar y el destino le sonrió a Bárbara. Era viernes 31 de octubre del año 2014 y Bárbara, en su labor de periodista, tenía una cita a las 9:30 am con Jesús Vizcarra, uno de los empresarios ganaderos más importantes del mundo. Pero la noche anterior había sido particularmente agotadora para ella, puesto que su hijo Luca tuvo una de aquellas fuertes convulsiones y tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Eso causó que terminaran regresando a casa en la madrugada, y entre la adrenalina y el susto, Bárbara no pudo dormir. Aún así, acudió a aquella entrevista. Al llegar, el empresario notó que Bárbara lucía muy cansada y le preguntó si se sentía bien. Y aunque ella intentó restarle importancia, él insistió, y finalmente Bárbara le confesó que tuvo una noche difícil debido a su hijo, quien sufría de epilepsia y parálisis cerebral infantil. Vizcarra, sorprendido, le preguntó si había investigado sobre posibles tratamientos, pero ella respondió con resignación que los médicos siempre le habían dicho que no había cura y que solo podían controlar la epilepsia. Vizcarra entonces le habló sobre su trabajo en una red de clínicas de atención primaria llamada Salud Digna y mencionó que en su consejo asesor había un médico mexicano que estaba investigando el cerebro junto a especialistas de India. Creyó que este médico podía tener información valiosa para ella, así que sin dudarlo tomó su celular y comenzó a llamarlo antes de que Bárbara pudiera decir algo.
Aquel doctor le preguntó por la condición de su hijo y le dijo que justamente estaban investigando sobre accidentes cerebrales con un científico de India, quien había logrado regenerar tejidos, entre ellos las neuronas, algo que hasta el momento se consideraba imposible. Le explicó además que estaban experimentando con un aparato llamado Cytotron, que por medio de electromagnetismo y ondas de radio lograba apagar o prender proteínas específicas en el cerebro. Esto ayudaba a degenerar los tejidos como en el caso de tumores o regenerarlos en el caso de parálisis cerebral. Entre lágrimas, Bárbara llamó a su esposo con entusiasmo, pues por primera vez tenían una esperanza concreta de mejorar la condición de Luca. Bárbara estaba muy ilusionada, pero probar este tratamiento en Luca no sería tarea sencilla, puesto que además de tener que viajar a India y enfrentar todos los desafíos que un viaje así suponía, tenía que esperar algún tiempo hasta que el aparato estuviera disponible para su hijo. Recordemos que el Cytotron era solo un tratamiento experimental, y Luca sería el primer niño occidental en probarlo. Finalmente, 3 años después, en 2017, se realizó el esperado viaje, al que fueron el pequeño Luca, su madre Bárbara, su padre Andrés, su hermano Bruno y Nayeli, la incondicional e inseparable niñera de la familia. Los 5 llegaron a la ciudad de Bangalore, en India, y luego de hospedarse en un hotel y organizar su estadía, por fin conocieron al Dr. Raja Vijay Kumar, quien era el líder del proyecto experimental del Cytotron. El tratamiento de Luca se llevó a cabo en un centro especializado ubicado en la ciudad. Allí, Luca era colocado durante algunas horas dentro del Cytotron. Este era un aparato similar a una máquina de resonancia magnética, que emite campos electromagnéticos de radiofrecuencia y ondas cuánticas rotatorias que influyen en la comunicación celular, y su mecanismo varía según el objetivo del tratamiento. Por ejemplo, si una persona tiene cáncer, el proceso busca detener la proliferación de células cancerosas sin dañar las células sanas. Y en el caso de una enfermedad degenerativa, como la osteoartritis o la epilepsia, busca regenerar las células y el tejido perdido. En el caso de Luca, el objetivo principal era reducir la rigidez muscular, mejorar la movilidad y permitirle desarrollar habilidades motoras que parecían imposibles. Durante 28 días, con sesiones diarias, Luca siguió el tratamiento que, para alegría de toda la familia, le brindó resultados que ningún otro tratamiento o terapia había logrado antes. Al terminar con el procedimiento, Luca obtuvo avances significativos. Podía articular palabras, aprendió a comer solo, tenía más movilidad e interactuaba de una mejor forma con su entorno, lo cual suponía mejoras en su autonomía y en su comunicación. Además, los ataques epilépticos nunca volvieron. Posteriormente, la familia regresó a India en 3 ocasiones más, en las que Luca fue sometido al mismo procedimiento, alcanzando avances adicionales y mejorando los que ya había alcanzado. En su proceso, Bárbara empezó a escribir un blog que luego convirtió en un libro llamado Los 2 hemisferios de Luca, donde cuenta su historia. Posteriormente, Netflix adquirió los derechos del libro para hacer una película basada en la historia, película que precisamente se estrenó hace poco y ha tenido mucho éxito en la plataforma. Con esta película, además de contar su historia, Bárbara trata de generar empatía y conciencia en el espectador acerca de la difícil situación que viven las personas con discapacidad, así como lo complicado que es para la familia o los acompañantes. Por otro lado, aunque el Cytotron funcionó bastante bien en Luca y ha sido promovido como una opción terapéutica y novedosa para tratar condiciones como la parálisis cerebral o ciertos tipos de cáncer, es importante aclarar que varias organizaciones lo consideran aún un método experimental, puesto que falta evidencia clínica para que sea considerado seguro y eficiente. Aún así, ya se encuentra disponible en varios países del mundo, donde se tratan diversas enfermedades a la vez que se sigue investigando y mejorando su desempeño. Luca, por su parte, sigue progresando en su desarrollo, y aunque el tratamiento no fue una cura definitiva, sí le permitió desarrollar habilidades que se creían imposibles. Además, interactúa con su entorno de tal forma que la vida resulta mucho mejor para él y su familia, convirtiéndose así en un rayo de esperanza para aquellos que más lo necesitan.